sé si ya nos está escuchando Ignacio Cobarque de Buen día, Cadena 9, Gustavo Tinetti, buen día, presidente de Carva. Bienvenido. ¿cómo le va? ¿Todo bien? Bien, bien, gracias Ignacio. Bueno, en 9 de julio solamente en 68 días ponemos esto como muestra como el botón de muestra cuando éramos chiquitos que íbamos, que nos mandaba mamá a buscar algún botón. 650 milímetros en 68 días en la ciudad de 9 de julio, 9 de julio. Esto significa que se cumplió más del 70% en relación a la lluvia del año pasado, más del 75%. Este cuadro de situación es el que tiene hecho el relevamiento Carbat en la región, en nuestra Pampa y también en parte de la provincia de La Pampa. La verdad que las lluvias han sido bastante copiosas en general. Por ahí 9 de julio, parte de Carlos Casares, centro de la provincia, alguna parte de la Barría, La Prida, llovió esa cantidad, pero es de las máximas, digamos, de los máximos niveles. Después, en Trenquelauquen, en Pellegrini, 450 milímetros en lo que va acumulado. Pero lo importante también son los golpes de las lluvias, ¿no? No fueron acumulados de 30, 40 milímetros, hubo acumulados de 70, de 150, de 200, y eso fue lo que realmente complicó. Eh, Ayer venía en viaje y veía por Ruta 5 el estado de 9 de julio, y sí, la verdad que está con mucha agua, pero Wangelén llovió más o menos lo mismo y es una zona un poco más baja. Los campos están llenos de agua, hay gente aislada. Por supuesto, los caminos, si siempre fueron malos, en este momento se han convertido en canales. Así que la situación es bastante desesperante. Bien, ayer el intendente de Carlos Casares hizo un anuncio en conferencia de prensa que la situación es alarmante. Y hay que tener presente también que esa agua cuando empiece a bajar va a llegar a 9 de julio, que ya está inundada. Y 9 de julio lo va a trasladar a Bragado. Cuadros de situaciones como se vivieron hace muchos años, ¿no? Sí, la verdad que esas situaciones son conocidas para nosotros. Siempre cuando decimos, conocemos todo el circuito del agua, ¿verdad? Si llueve en Córdoba, pasa por Villegas, América, termina en Mm. Trenquelauquen y de ahí va a Pehuajó, Carlos Casares, 9 de julio, y termina en Bragado, todo va al Salado. La verdad que hay muchas obras pendientes para adecuar todo ese agua de la manera y ordenarla de la manera en que pasa, porque cuando no se ordena, bueno, va campo traviesa. Entonces ahí es cuando en general eh, no solo afecta a mucha más gente, sino que tarda mucho más en escurrir. Nosotros decimos que donde hay obras para poder contenerla, para después poder usarla bien, pero cuando hay que sacarla en campos productivos y en campos donde ese agua que viene ya es agua que no sirve porque es salada, bueno, hay que sacarla de encima. Bien. Ignacio, ¿cuál es la dificultad de hacer esa proyección de estas obras, que obviamente van a tardar un tiempo, pero como política precisamente de encauzar lo hídrico, que hace también después a la producción? Miremos la cuenta del salado, sin ir más lejos, desde la década del 90 que se viene hablando una obra que concluyó, pero que se menciona la recuperación de la cantidad de hectáreas que van a ser precisamente la producción. La dificultad es decisión política. Eh, la verdad que son obras que hace muchísimo tiempo que están pensadas, vienen, son parte del plan maestro, pero no ha habido decisión política para poder presupuestarlas y avanzar. Después hemos tenido muchas diferencias con los proyectos que estaban pensados de parte de hidráulica y demás en el nodo Bragado. Nodo Bragado es cómo se resuelve todo ese agua que llega del oeste de la provincia de Buenos Aires a través de hoy uno o dos canales, pero hay proyectados varios más, para meterlo en el salado. Bueno, esa resolución, ese proyecto estuvo muy discutido, entonces recién ahora se abrió una licitación y se aprobó una empresa para que haga un estudio serio y que esté de conocimiento público el resultado para debatir y bueno, y ver si podemos avanzar en eso. Nosotros decimos nodo Bragado, la gente de Bragado lo vive, lo entiende muy bien, porque han tenido grandes problemas con el agua que les llega. Y la verdad que ahí hubo proyectos que llamaban mucho la atención, que corría mucho peligro la población, así que estamos en eso.
Ahora hay una aprobación de licitación sobre el estudio de ese lugar y después veremos. Cambio de tema, Ignacio, porque Carva también está preocupado con no solo el tema seguridad en el marco de la provincia de Buenos Aires, el abigeato sigue vivito y coleando, como si también otro tipo de delitos rurales, y en constante cooperación con las fuerzas policiales. ¿En qué estadía se está en este momento en territorio bonaerense? La verdad es que se está trabajando con la parte de fiscalía y con la cúpula de la policía de la patrulla rural. Se trabaja muy bien, hay muy buena comunicación. Tenemos nosotros una comisión de seguridad que trabaja muy bien. Son 3 personas que coordinan los trabajos de patrullas rurales y una persona que es parte de la mesa, Santo Rosati, que es abogado y coordina la parte de fiscales, procuradores y demás. Eh, pero la realidad es que hay una falta de personal, de patrulleros y de presupuestos para gasoil, gomas y demás, que hace que todo ese trabajo se nos vaya de entre las Se manos desmerezca. porque, claro, porque a la hora de llevar adelante todo lo planificado y lo pensado, la verdad que no andan los patrulleros, tienen demasiados kilómetros, no tienen gasoil. eh, entonces, bajo esa situación, la provincia de Buenos Aires, y ustedes lo verán en los pueblos, también la policía de urbana, bueno, generalmente tiene poco chaleco, tiene poco insumo, lo mismo los patrulleros están destrozados. Bueno, en patrulla rural imagínense eso, pero muchísimo más. Así que es un trabajo que venimos intentando de avanzar, ¿no? Que equipen mejor a las patrullas rurales. Bueno, en el distrito de 9 de julio, desde hace varios años, están faltando 50 agentes de policía como mínimo, que es el clamor, pero no es solamente 9 de julio. Esto lo hemos escuchado con el jefe comunal de Casares, lo hemos hablado con el jefe de Lincoln, con los Toldos, General Viamonte, la zona está faltando policía. Y llama la atención porque permanentemente en las escuelas Bucetich, y Carvá colabora mucho en esa formación, están surgiendo profesionales. Pero bueno, Sí, pero esos profesionales van al conurbano, hacen una especie de pasantía, 3 años, y bueno, y después la manera en que esos chicos después los distribuyen no es la que habíamos acordado. Nosotros nos pidieron ayuda de que difundamos, por ejemplo, que se anoten los chicos dentro de la UCETIC para que vuelvan después a los pueblos en patrullas rurales, pero terminan yendo al conurbano y después para que vuelvan es todo un tema, ¿verdad? bien. Ignacio, esta quita o esta baja en uno de los dos importantes que ha tenido el campo, que es las retenciones, ¿cómo está impactando precisamente en los productores? Bueno, la verdad que evidentemente los exportadores han liquidado parte de la cosecha porque lo hemos visto en números. Ellos tenían, y era un poco la intención, eh, grano guardado. Ahora, para los productores, esta baja parcial, porque bajó solamente algunos puntos, del 20% de cada uno, ¿no? De los porcentajes, eh, y momentánea, porque es hasta el 30 de junio, no fue una señal demasiado clara y va a influir mucho más si sube un poco más el precio del grano que esa baja de retenciones. La verdad que es complicado, incluso no es demasiado incentivo para la siembra de trigo, porque con el vencimiento del 30 de junio, los productores, si están empezando a sembrar o están por fertilizar los trigos y ya se vence el plazo de la quita de esa parcial de retenciones, no es ningún incentivo. Así que en realidad estamos dependiendo más del precio y de los rindes. Esto del agua, yo ayer veía en 9 de julio varios cultivos bajo agua, hay que ver ¿Mm? qué cultivo se mantiene en pie. Nos empieza a pasar que con estas lluvias y después vienen temperaturas buenas, los girasoles empiezan a brotar en la planta, las sojas le pasa lo mismo. Entonces, nada, es una campaña, me parece, con mucha incertidumbre y que hasta que no entren las máquinas y se carguen los camiones, no vamos a tener mucha certeza. Acordémonos que llovió muy bien en noviembre, algo en diciembre, enero no llovió, entonces se desarrollaron bien las plantas, pero después cuando las vamos a ver, la verdad que no generaron demasiada semilla, así que la incertidumbre, bueno, va a estar y hasta que no entren las máquinas, como decía, no vamos a poder decir mucho, ¿no? La bolsa de cereales viene dando estimaciones cada vez menores,
Pero bueno, veremos. Bien, bueno, un oyente nos dice, Jorge, que está en el límite de Quiroga, en el límite con Lincoln. Dice, el campo mío ya está en Lincoln. Seguramente te acordás, me refiero a mí, porque soy oriundo de Quiroga, pero lo cierto es que no tengo suelo, no tengo piso. Claro. ¿Este cuadro también lo están viendo ustedes? Sí, 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 sí. Ahora va a ser la falta de piso. Veremos si con estos días que vienen, capaz que un poco de viento y sol, orea y tenemos piso, si no, no pueden entrar las máquinas. Los mismos los tambos. Algunos tambos alcanzaron a picar maíces medio secos, por ejemplo en el oeste y en Trenquelauquen, pero ahora no hay piso para que entren las sembradoras para poder sembrar los verdeos. Eh, pero va a ser un tema. Yo entiendo que bajo estas circunstancias, por supuesto, pasamos de la sequía extrema a inundación, pero sin este agua, la verdad que iba a estar muy complicado. Ahora veremos cómo hacemos para llevar esto adelante, pero yo siempre digo que es mejor un poco más de exceso de agua que la seca. La seca no te deja absolutamente nada. Claro. No tenés pasto, no tenés cultivo, no tenés nada, no lo tenés vos, no lo tiene tu vecino, no lo tiene nadie. En general las secas son amplias. Bueno, esta lluvia siempre hay un vecino con un poco más de loma, los animales a algún lado los terminas sacando, llevando a pastorear, algo conseguís, pero bueno, medio consuelo de tonto, pero es verdad que cuando hemos vivido las secas tan recientemente y que no teníamos nada y que muchos estábamos al borde, ya no habíamos comido toda la reserva y nos estábamos quedando sin pasto, bueno, la verdad que cuando llueve es un alivio. Bien. El otro tema, fertilizantes. Hay un proyecto en la provincia de Buenos Aires, porque todas las municipalidades, en todos los consejos deliberantes de las distintas municipalidades tienen legislado una ordenanza con distintas esquemas de seguridad, de convivencia entre lo que hace a la salud de la población con la producción. ¿Carvat tiene opinión sobre esto? ¿Sobre fertilizantes o sobre agroquímicos? Sobre los agroquímicos me refiero, ¿sí? Eh, Nosotros, en realidad, por la ley de agroquímicos, la ley de agroquímicos de la provincia de Buenos Aires es muy vieja, eh, tiene muchos grises, es muy amplia y tenemos más de 87 ordenanzas en la provincia de Buenos Aires, todas distintas, que incluso partidos linderos, una pulverizadora por cruzar una calle de tierra ya está en otro partido y cambia la legislación, cambia el registro, hay que registrar las máquinas en cada uno de los municipios, los carnés, validarlos. Las distancias son distintas, el uso de los productos. Es imposible trabajar hoy en la provincia de Buenos Aires sin, digamos, tratando de cumplir todo, ¿no? Entonces, se acota mucho esto, el contratista se le acota el trabajo y bueno, nos tenemos que arreglar con las máquinas del distrito, tiene toda una complicación, pero incluso se han dado ordenanzas sin sustento científico, solamente basados en el miedo y en el por las dudas, y eso es el principio precautorio, y bueno, eso nos ha llevado a tener mucha restricción de superficie, cerca de los pueblos, mucho yuyo con alimañas, con rata, escorpiones, víboras, y la gente se queja. Entonces, ha habido todo un descontrol en la provincia de Buenos Aires a la hora de legislar en las localidades, y lo que estamos trabajando es en alguna legislación provincial que haga de paraguas al resto y que podamos en ese marco, en esa cancha que nos marca la ley provincial, poder trabajar de manera mucho más homogénea. Así que eh, hay de todo. Tenemos ordenanzas que estipulan 50 metros de restricción, con aviso, con profesionales, con todas las máquinas monitoreadas, y tenemos lugares que piden 500 o 1000 metros. Entonces, y no hay razón. Bueno, estamos trabajando fuerte en eso. Había un proyecto presentado ya hace 2 años, el año pasado entró otro proyecto, hay un proyecto de Bugallo, ahora hay uno de Vacareza modificado, que tomó Mm. un poco lo de Bugallo, Carvape estuvo trabajando en eso y veremos en esta discusión a ver cómo podemos darla de la mejor manera, sin miedos, con la ciencia de la mano, con, por supuesto, la sustentabilidad y el cuidado ambiental como corresponde, pero no prohibiendo por prohibir como ha pasado hasta ahora. ¿Y hay consenso para que se trate este año, en el periodo que recién empezó? Antes de la mitad de año me refiero. Los consensos, la verdad, nosotros nos sorprendió, la ley es buena, entonces
mucho más consenso de los que esperábamos. Ya lo hemos hablado incluso con el Ejecutivo de la provincia, no les parece mal, por supuesto va a haber que debatirlo y trabajarlo, pero no hay una negación como ha habido históricamente. Veremos, hay que llevarlo despacio, hay que contarle muy bien a la sociedad. Acá no se trata dinero versus salud, que es un poco lo que siempre nos han planteado aquellas Mm. personas que quieren poner el miedo para que la gente se paralice y se asuste. Eh, yo siempre digo, los primeros que están arriba de las máquinas, que viven en el campo, son los mismos que producen. Entonces, si nosotros mismos estamos utilizando productos y estamos sabiendo lo que hacemos y no tenemos miedo de nuestra propia salud, de nuestros hijos y demás, quiere decir que no lo hacemos por plata, lo hacemos porque estamos usando productos aprobados, productos que tienen muchísima tecnología. Hoy las máquinas son impresionantes, la tecnología que tienen, la precisión de aplicación, pero por eso siempre digo de las buenas prácticas, que no es cuento, porque no hay que pulverizar con viento, no hay que pulverizar con inversión térmica, bueno, hay un montón de cosas que hay que tener cuidado. Ahora ese proyecto hay que discutirlo. Bien. Ignacio, bueno, muchísimas gracias por este gesto hoy en Despertarte Cadena 9 y Máxima. Lo mejor como siempre y rescatamos siempre ese compromiso para con la zona rural, ¿eh? Muy amable.